Esta visita del ministro de Guerra, que se supone que también es para estrechar lazos con relación a la lucha al narcotráfico, coincide, vamos a decirlo así, con las declaraciones de Paliza en donde él dice que habrá más casos. O sea, la gente tiene la expectativa y piensa que esta visita se debe precisamente a otros casos. Pero para Estados Unidos no significa un problema jalar por la oreja desde Washington a un caco caliente que esté en RD, porque hay un acuerdo de extradición. Sí, aquí somos muy complacientes. El tema de aquí es Venezuela. Estados Unidos nos está posicionando como un socio estratégico en la región. Sin embargo, toda esta bonanza tiene un precio. Primero, no todos los países tienen una relación tan fluida con Estados Unidos como nosotros, y corremos el riesgo de, si esto no se maneja de manera correcta, de podernos ver como genuflexos, como que nosotros somos un muchacho demandado de los Estados Unidos, y eso no le conviene a República Dominicana. Señores, viene el secretario de Guerra de los Estados Unidos. Se va a reunir en el día de hoy a las 2:30 de la tarde con el presidente de la República, Luis Abinader. Sí. Y el encuentro será en el Palacio Nacional. Es la primera vez que un secretario de guerra estadounidense visita la República Dominicana. De acuerdo al jefe de Estado, la visita de Hegseth al país se produce para estrechar los lazos de ambos países en el combate del narcotráfico y el crimen organizado. Pero yo creo que el tema es un poquito más fuerte de ahí. Primero, desde la época de la Guerra Fría, donde estaba la URSS, cuando todavía existía la URSS versus Estados Unidos, comunismo versus la democracia tal y como la conocemos, Estados Unidos no mostraba un interés tan fuerte en la región de América, específicamente del Caribe. Y ahora vemos que tenemos el portaaviones más grande del mundo, está ahora mismo en las aguas del Caribe, con buques de guerra, aviones de caza que operan, están actuando ahora mismo supuestamente por el tema de narcotráfico, pero que según Venezuela es más bien un mensaje hacia ellos. También está el aumento de las tensiones de Estados Unidos y Venezuela, donde Washington acusa a Venezuela de que ellos encabezan un corredor clave de narcotráfico, y Venezuela a su vez acusa a Estados Unidos de preparar un escenario de intervención. Ya hay 83 muertos confirmados en operaciones aéreas recientes, y el ambiente de tensión es real. También está lo que dijo la hoy embajadora ante la República Dominicana por parte de los Estados Unidos, de que Estados Unidos tenía interés en reducir la influencia china en el Caribe, y que esa era una de sus principales metas aquí. Entonces China ha estado ampliando su influencia no solamente en República Dominicana, sino en Bahamas, en Jamaica, en Cuba, en Barbados y Guyana, y esto preocupa a Washington. Entonces, dentro de este tablero geopolítico, yo entiendo de que República Dominicana es un punto estratégico para que Estados Unidos no quiere perder. Y yo creo que no lo quiere perder por varias razones. La primera es que República Dominicana, a diferencia de muchos países de la región, tiene estabilidad democrática, y las tenemos desde hace mucho tiempo. Aquí no hay una inestabilidad real desde los 12 años. Y estamos hablando que ninguno de nosotros habíamos nacido para esa fecha. También es la ubicación geoestratégica. Nosotros somos el ombligo de la región, pero también el país está en la ruta del narcotráfico sur-norte, en el canal marítimo hacia Puerto Rico y hacia Florida, y las rutas aéreas que vigila el Comando Sur. Y además nosotros somos el socio confiable. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos demostrando nuestro interés en la seguridad marítima, en la lucha contra el narcotráfico, en ese combate, en enfrentar la crisis haitiana, que en la administración demócrata el tema de la migración no había sido enfrentado ni era un dolor de cabeza para los Estados Unidos, por lo menos para la administración, porque la población demostró votando por Trump de que para ellos sí era un dolor de cabeza. Entonces yo entiendo que el secretario de Guerra quiere reforzar la cooperación militar entre Estados Unidos y República Dominicana. Por eso hay intercambio de inteligencia y entrenamiento conjunto. Recordemos que no es solamente
con Estados Unidos, que también Francia está haciendo alianzas con República Dominicana en materia de entrenamiento. También eso nos trae ayuda en materia de donaciones de tecnología y para vigilancia aérea y marítima. La lucha contra China, porque para Estados Unidos es importante blindar la región ante una crisis haitiana, porque uno habla de Haití y piensa que solamente a República Dominicana Haití es un peligro. Haití es un peligro regional, porque se convierte en refugio para todo lo habido y por haber en un país donde no hay control. No hay control, no hay y ley, si nosotros somos, ¿verdad? Como la DEA nos ha clasificado en su momento como un puente, claro, y hasta almacén de drogas, imagínense lo que pasa en esa otra parte de la isla donde no hay control. No solamente el tema de las drogas, también de las armas. Eso es lo que da pie a que las bandas controlen el territorio. Es parte de su método de autofinanciamiento, aparte de lo que le provee las oligarquías, aparte de lo que consiguen con los secuestros, que es un modelo que están implementando desde poco antes incluso de la muerte de Jovenel Moïse. Recuerdo que eso se denunciaba muy seguidamente, el tema de los secuestros, cómo prácticamente hacen sufrir a sus propios hermanos, a sus propios compatriotas, a su propia nación. Eso lo vimos, pero también ese tráfico, ese comercio, esa cancha abierta que representa Haití para el negocio ilícito en sentido general, representa, como ha dicho el gobierno dominicano, un peligro para toda la región. Por eso mismo, fíjense cómo viene Pete Jesse aquí, secretario de Defensa, secretario de Guerra estadounidense, es precisamente porque nosotros estamos ubicados en una posición, ¿verdad? En términos geopolíticos, estratégica. Y esa ubicación estratégica, con la coyuntura de Venezuela, ya nosotros hemos colaborado con esa guerra en contra del narcotráfico. Hemos visto cómo han volado lanchas, sí, correcto. Hemos incluso decomisado parte de los cargamentos de esas de esos ataques que se le han hecho a lanchas en mar internacional, digamos, precisamente en aguas internacionales, correcto, pero en el litoral caribeño. Y esto va a seguir. Esto va a seguir. No sabemos todavía si Estados Unidos se va a animar a penetrar a territorio venezolano. Ya han dado las clasificaciones correspondientes. No debería, pero lamentablemente es algo que incluso personas como yo y otros que lo teníamos en duda, pues no lo vemos ya tan lejos, aunque sea una operación en la que no se pretenda mantener una ocupación per se, muy similar a lo que pasó en la República Dominicana en el año 1965, que sea algo de entrada y salida, controlar la situación que a ellos les interesa y luego establecer allí algún mecanismo para, bueno, aquí se instauró una democracia. Pero, ¿democracia de dónde? Yo le quiero hacer ¿Y cuándo tú me puedes decir a mí que Balaguer era un demócrata? Bueno, por lo menos en esa etapa. Balaguer representó los punto intereses de que le convenían a Estados Unidos. Bueno, recordemos que los mismos documentos desclasificados de Estados Unidos indican que ellos posicionaron un reguero de dictador en toda la región. Y eso, eso no son percepciones de uno. Estamos de acuerdo. Ellos son que lo admiten, que ellos instalaron dictaduras que hoy muchas de ellas están todavía siendo investigadas. Hay que ver el contexto en el que un país viene de una dictadura. Hacer esa transición toma tiempo. Y el que vean a una figura con autoridad. Señores, pero a Juan Bosch, aún con las votaciones que alcanzó, en 7 meses lo quitaron. Entonces, parte de lo que algunos historiadores porque afectó los intereses no solo porque afectó los intereses, sino porque la coyuntura ameritaba medidas que no necesariamente obedecían a las mejores prácticas de la democracia, pero que sí significaban estabilidad por la coyuntura. Bueno, pero esa filosofía no le permitió gobernar y Balaguer, con esos defectos que estamos destacando, se tiró 20 años. Entonces, sí, pero mató mucha gente. Sí, pero vuelvo y digo, ¿a qué precio? Nosotros no podemos juzgar un hecho histórico sin tomar en cuenta el contexto histórico, sin que eso justifique. Sí, pero una muerte es una muerte. Una muerte no. Bueno, estamos hablando de miles de muertes. Si se instaura el desorden aquí, como en muchas ocasiones intentó ocurrir, ¿qué hubiese pasado?
Pero que no sabemos si va a haber un desorden. Okay. Porque quienes tumbaron a Juan Bosch. ¿Qué querían? Adiós, quedarse con todo, que no pagar por toda la vagabundería que hicieron con el tema de Trujillo. Y el embajador estadounidense en ese momento escribió un libro muy interesante, invito a que lo lean, donde habla de que ellos estaban conscientes de que Juan Bosch no era ningún comunista, pero que no quiso ceder ante las presiones al chantaje estadounidense en ese momento de una serie de grupúsculos aquí de izquierda que ellos querían que Bosch, como tal y tú dices, lo metiera en cintura, y Bosch dijo que no, que esto era una democracia y que todo el mundo tenía derecho a creer en lo que le diera su ganas. Bueno, pero mira, el golpe. Hay este tema de la importancia geopolítica que nos está dando Estados Unidos tiene dos aristas. Hay una muy buena, que es un mensaje político. Dale. O sea, al presidente Abinader Washington lo está posicionando como un líder confiable, sí, y se ve como un líder confiable para Washington. Sí. También tenemos que esto refuerza la narrativa de lucha que está tratando de cimentar el Partido Revolucionario Moderno desde el gobierno en contra del narcotráfico, porque nos están posicionando ante la ONU con ese tema. Hemos recibido la visita, hemos recibido el apoyo. La DEA ha hecho todos estos operativos en Vamos conjunto, a tener un representante que es casi en la oficina sí, de la ONU. Sí, y es casi una continuidad en ese hilo abril de lo que también hizo, paradójicamente, el gobierno demócrata, que es quien nos propone o establece a República Dominicana junto con Bélgica, claro, como uno en Europa, otro en el Caribe, para el combate en contra de las drogas sintéticas. Yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. O sea, esta visita del ministro de Guerra, que se supone que también es para estrechar lazos con relación a la lucha al narcotráfico, coincide, vamos a decirlo así, con las declaraciones de Paliza, en donde él dice que habrá más casos. O sea, la gente tiene la expectativa y piensa que esta visita se debe precisamente a otros casos. Pero para Estados Unidos no significa un problema jalar por la oreja desde Washington a un caco caliente que esté en RD, porque hay un acuerdo de extradición, aquí somos muy complacientes. El tema de aquí es Venezuela. Lo que quiero es que con esta parte de la discusión pues quede claro, por lo menos nuestra posición con relación a esa visita, porque la gente lo que está es haciendo algunas hipótesis de que posiblemente sea porque vengan a buscar, y como tú dices, no necesita venir el secretario de Guerra a venir aquí a buscar a nadie. No hay un pez tan gordo que sea, ahora si fuera Maduro que estuviera aquí. Sí, es verdad. Pero mira, pero no hay un pez tan gordo dominicano que amerite ese desplazamiento. Estados Unidos nos está posicionando como un socio estratégico en la región. Sin embargo, toda esta bonanza tiene un precio. Primero, no todos los países tienen una relación tan fluida con Estados Unidos como nosotros, y corremos el riesgo de, si esto no se maneja de manera correcta, de podernos ver como genuflexos, como que nosotros somos un muchacho demandado de los Estados Unidos, y eso no le conviene a República Dominicana. Puede convertirnos, si no nos cuidamos, en una zona de influencia militar directa. Y eso tampoco nos conviene. A nosotros no nos conviene que los demás países nos vean como que nosotros somos una extensión militar de los Estados Unidos. No, y la incoherencia con la historia de que si se da una intervención a Venezuela y la apoyamos, después que Venezuela nos apoyó a nosotros tanto para luchar contra ese tipo de cosas. Exactamente, no, y después de exigir nosotros hasta perdón de la OEA por consentir eso en su momento, ¿verdad? Ahí como país no nos veríamos muy coherentes. No sería elegante. Entonces ya vimos que México está molesto con nosotros por esta situación. Venezuela dice quítate. Nicaragua, bueno, pero Nicaragua sabemos que lo ni que está Venezuela, ni Nicaragua, ni Cuba cuentan en ese debate. No. Sí, pero si eso ni sigue Petro tampoco escalando y terminamos con la mitad de los países con mayor PIB de la región en contra de República Dominicana, porque nos ven demasiado cercanos, no diga que no tiene interés, porque por muy poderoso que sea Estados Unidos, Estados Unidos se puede pelear con la región entera y no pasa nada. Ahora nosotros no nos podemos pelear con la región entera. No podemos decirlo. Entonces, definitivamente no podemos permitir que en esta lucha, en este tablero geopolítico, nos vean tan de un lado que perdamos autonomía, o que la gente perciba que estamos perdiendo autonomía. Yo creo que definitivamente la República Dominicana, por el contexto geopolítico que hay, está siendo importantizada desde que comenzó esta gestión del presidente Donald Trump. Pues cada administración
tiene sus prioridades, y nosotros vimos que en el primer periplo que hizo el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, incluyó a la República Dominicana, y fíjense ahora que recibimos... Y recuerda aquel discurso de toma de posesión del presidente Abinader. Sí. Que fue muy, muy, muy pro-yanqui, y de hecho hubo muchas críticas en su momento porque él incluso enfrentó a China y dijo que no esperaran que iban a tener aquí ningún tipo de influencia. El tiempo después le demostró que en este juego de geopolítico tú tienes que tratar de mantener un balance, de ser un equilibrado, claro. Porque finalmente quienes nos ayudaron en el peor momento fueron India y China, no Estados Unidos. En la pandemia con las vacunas. Exactamente, entonces eso te indica a ti que aunque Estados Unidos tenga mucho interés en que... claro, la balanza comercial con Estados Unidos versus China es una diferencia abismal. Pero con China es un 95-5 y cuidado. Con Estados Unidos por lo menos tenemos grandes beneficios. Sí. Desde la inversión extranjera directa, la cantidad de visitantes del turismo que viene aquí, que es un porcentaje grandísimo, pero solamente cuente esos más de 11,000 millones de pesos en remesa, que es el dinero, mire, es un dinero limpio que va directamente a los hogares de las personas que tienen esa bendición de que alguien le mande. Yo nunca he tenido nadie que me mande nada. Tengo familia allá, pues yo no sé lo que tengo. No sé. Y gracias a Dios, ¿verdad? Dale gracias a Dios que quizás no lo necesita. No que no lo necesita, porque el dinero siempre hace falta. Sí, hace falta. O sea que si usted me va a aparecer a Angel, el TikTok, el muchachito, el rubito, que es muy gracioso, si usted quiere mandar cuarto, mande, no se limite. No se limite. Pero definitivamente Estados Unidos a nosotros nos representa mayores y tangibles beneficios en comparación con China, que hay que decir que China es un país que hay que tomar con pinza todas las promesas que hace, porque tiene la reputación de incumplidores. ¿Cómo? Un día te salta con 2, 3 ambulancias, con 2, 3 vainas, por eso es pendejada frente, repito, a lo que representa Estados Unidos. Además de que tenemos, por ejemplo, en Nueva York, una provincia número 32. Estamos hablando de casi 1 millón de habitantes. Y si sacamos cuenta con la cantidad de dominicanos que hay allá, se habla de prácticamente unos 2 millones, Abril. ¿Qué estamos diciendo con esto? De que prácticamente un 20%, digas una quinta parte de los dominicanos que hay en todo el mundo, radican en los Estados Unidos. Entonces los lazos son muy diferentes con China, pero estoy de acuerdo contigo. Cuando tú te parcializas demasiado, entonces tú pierdes la capacidad de negociación. Claro. Porque inmediatamente yo te tengo en la mano. Es un ejemplo muy jocoso que le voy a poner. Medio te suelto en mano. Hay un ejemplo que quizás solamente para tomar la idea, solo coincido en comparación. Ajá, dale, pero dale yo como, habla como hombre. Yo conversaba con alguien, voy a conversar con alguien que hablaba de gente que está dispuesta a entregarle su alma al diablo por dinero. Ajá. Pero yo le decía, bueno, pero si Satanás, que el Señor lo reprenda, ve que ya esa persona es un avaro, un ladrón, un mentiroso, o sea, tiene todos los defectos arriba, dirá el enemigo, pero ¿y qué le voy a ofrecer si ya está en mi equipo? Si ya está de este lado. Entonces pasa en ese tablero político internacional. Están enamorados, por eso te dije, yo pensaba que te iba a hacer este programa lo ve, no puedo hacer esos ejemplos aquí. El punto es que definitivamente si usted está demasiado con el norte, pues entonces al momento en que le toque jugar esa baraja, esa carta de bueno, yo tengo otras opciones, no puede usted ejercer, que hasta cuando usted está negociando es el bulto. Cuando usted dice, usted va a alquilar una propiedad y eso tiene 2 años que nadie lo renta, y cuando usted va, di que hay 3 gente más que la van a ver, pero mentira. Es para generarte la presión de que hay 3 gente que la van a ver, como quien dice, apura, pero eso tiene 2 años cerrado que nadie le hace caso. Entonces, cuando uno va a negociar, uno tiene que tener una carta, tiene que tener un elemento que en este caso no es chantaje, sino herramientas, recursos para usted negociar. Y como dice Abril, estar muy desequilibrado nos puede generar a nosotros ciertas desventajas en esas negociaciones que son continuas con Estados Unidos. Fíjense el tema de arancelario. Sí, por ejemplo, un arancel unilateral que diga Estados Unidos que va a imponer nos afecta a nosotros. Entonces, estar en el medio ahí con capacidad de negociación puede ayudar a que en coyunturas así se tomen las medidas que más beneficien a la República Dominicana. Y mira qué difícil, porque estamos hablando de 2 potencias de carácter mundial ambas,
con ya prácticamente el mismo nivel de influencia. Yo repito, yo creo que Estados Unidos lo que está es cerrando fila hacia este lado del mundo, teniendo en cuenta de que China, Rusia y demás están cerrando filas para la parte asiática. Y siguiendo en esta misma línea de todo lo que está sucediendo en esta región, la OEA se acordó de cuál era su rol, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin, pidió este martes a Estados Unidos y a Venezuela actuar con moderación en medio de la crisis desatada por el despliegue militar de Washington en aguas internacionales del Caribe. Estados Unidos movilizó, ya dije, el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, acompañado de buques de guerra y aviones de combate para operaciones antidrogas, que Venezuela denuncia como un pretexto para buscar el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Desde septiembre ha realizado una veintena de ataques aéreos contra embarcaciones que ha causado la muerte, como ya dije, de 83 personas. No queremos ninguna guerra en nuestro hemisferio. La paz es, en última instancia, lo que todos en este hemisferio deseamos. Así. Nadie gana en una guerra, y tiene toda la razón. Mire, la OEA no es mi organismo favorito, pero definitivamente tiene razón en esto. Hay una escalada peligrosa, y el tema con la guerra es que tú sabes cómo empieza, pero tú no sabes cómo termina. Y que suelen ser... Si no, pregúntale a Rusia, que pensó que Putin dijo que era una operación militar, porque no tenía la categoría Ucrania de hablar de guerra. Era una operación militar que según él iba a durar semanas. Si Ucrania estuviese sola, no hubiese sido así. Lo que pasa es que Ucrania ha conseguido el apoyo de la Unión Europea en una locura total, ha coincidido porque el mismo con Estados los Unidos le ha dicho a la Unión Europea, pero ustedes se están poniendo locos metiéndose en eso, y hoy la Unión Europea está pagando el precio de haberse metido en ese berenjenal. El despliegue del portaaviones es una señal militar demasiado pesada y no habitual para una zona en la que ya estábamos acostumbrados a democracia y a no tan esos tejimanejes que se vivieron en los años 70. Tú lo dijiste ahorita, nosotros, ningún país de la región, sobre todo aquellos que hemos recibido el apoyo de Venezuela en su momento, podemos estar felices con una intervención militar, porque ni siquiera cuando las intervenciones han sido por parte de la ONU, las experiencias han sido buenas, y recordemos todo lo que pasó en Haití. Y repito de nuevo, a República Dominicana, que nos están usando casi de base de operaciones, no nos conviene que nos vean como que nosotros somos parte de esa injerencia, si se quiere, en los asuntos internos de otra nación. Yo se aplaudiría de manera efusiva que se haga una operación lo más limpia posible, oiga la palabra posible, para sacar a ese gobierno de Nicolás Maduro, porque eso va a abrir muchas cosas. En el momento, claro, hablaba ahorita, y debo ahí ser coherente, de lo que significa hacer la transición. Venezuela tendrá que hacer una transición de el modelo de gobierno de Nicolás Maduro a un gobierno democrático, y lo que eso va a representar, porque entonces vendrá los enfrentamientos probablemente con tendencia fratricida de parte de la oposición, que hay una oposición hambrienta en Venezuela. Hay una oposición ahí rampante, que muchos hacen su trabajo y otros están esperando su momento para hacer oportunismo puro. Pero por eso que Maduro se ha podido imponer. Correcto. Cuando aquí se hicieron porque las conversaciones, él tiene una base de apoyo. Yo fui de la que recibí, aparte de los opositores, porque recuerda, Karen, que el PRD tenía muchas relaciones con Venezuela y con muchos de los partidos de oposición de Venezuela por la Internacional Socialista. Y muchos de ellos tras de bambalinas confirmaban el hecho de que si los diferentes liderazgos que han levantado cabeza durante esta larga crisis venezolana hubiesen sido menos egoístas, hubiesen entendido que no todos podían ser, porque todos quieren ser presidente, todos quieren ser el gallo del gallinero. Si ellos se hubiesen unido en torno a una figura, posiblemente ya se hubiese salido de Maduro, pero con una oposición dividida, cada uno jalando para su lado,
eso no iba a ser posible. Pero yo creería más. Se parece a la oposición de aquí. Yo creería más en que se apoyara aquí hay más categorías. No hay más categorías, pero está dividida. Yo hubiese preferido que se apoyara más a un grupo interno dentro de Venezuela para que ellos sean los que depongan pero lo hicieron en las urnas y se robaron la vaina. Pero dije Maduro, que se le apoye económicamente con armas, con lo que sea, pero que sean los venezolanos que lo hagan. Porque en los otros países ¿no se derramaría más sangre? Pregunto. No. Siempre que es que para que un país es una pregunta difícil de responder, lo sé. Nacionales, son sus nacionales que tienen que tomar esa decisión, señores. Una ayudita desde fuera. Pero tú lo puedes ayudar con recursos. Yo soy anti-intervencionista, pero aquí yo me desdoblo. Lo que está pasando ese pueblo venezolano con ese tigre, porque eso es un tigre. Y aparte de él, otro que es peor que Nicolás Maduro, que es Diosdado Cabello. Ese sí. Padrino López. Esa gente están ahí calladitos. Pero mira lo que le hicieron a María Corina Machado. O sea, le quitan la cartera, la secuestran. Después agarran la cartera, le exhiben en el palacio, haciéndole una burla. O sea, lo que esa gente, porque, ojo, lo que se va a saber cuando ellos salgan del poder es lo que va a escandalizar al mundo. Porque no hay forma de retener el poder como ellos lo están haciendo, sin todo tipo de diablura, presos políticos, asesinato de jóvenes, porque eso no se dice, apresamiento de los opositores, exilio. Todo lo que está haciendo Nicolás Maduro merece de que, aunque sea con la ayuda de quien sea, el pueblo salga. Claro, ojalá que esa transición no sea tan caótica, tan traumática, y que el pueblo pueda retomar. Pero inmediatamente Estados Unidos comienza a levantar las sanciones con esa riqueza petrolera, que es la reserva más grande del planeta que hay. Increíble. Míreme, ese país puede decir que en algunos años, ¿verdad?, sin ser demasiado iluso, pero en algunos años podrá encaminarse a tener otros aires. Miren, Norisbel, buenos días. Buen día. Miren, definitivamente, y yo creo que todos cuando fuimos niños veíamos Venezuela como una referencia. Pero claro, porque como el sueño, como un sueño. Sábado Sensacional, Guerra de los Sexos. Eso te iba a decir. Sí. Porque tenía programas que parecían programas de corte, o sea, telenovela, de la última tendencia. Tenía unas novelas que las madres de nosotras veían y que uno de vez en cuando, por ejemplo, a mí que no me dejaban ver novelas, pero uno de vez en cuando a nivel de entretenimiento era la competencia de Televisa, que mucho decir. Entretenimiento, esa es la palabra exacta. A nivel de entretenimiento competían con México de tú a tú. De tú a tú. Sí. Venezuela se volvió un referente de artistas. Mucha gente preparada también tiene. O sea, a un nivel de verdad mayúsculo, a un nivel que llamaba poderosamente la atención de todos. Era un referente. Y lamentablemente al día de hoy muchas de esas personas que estaban preparadas, que vivían bien, tuvieron que dejarlo todo y salir para diferentes países. Ay, sí. Prácticamente hacer nada, muchos de ellos. A sobrevivir, esa es la palabra, porque trabajadores sí son. Ay, sí. Eso hay que decirlo. Ay, sí. Trabajadores, los venezolanos. Y profesionales de alto nivel. Óyeme, tú ves aquí gente sirviéndote la mesa que tienen un máster en química, un máster en dos carreras. O sea, son personas sumamente preparadas y sumamente trabajadoras. Sí, el pueblo venezolano, yo en lo particular, que no estoy de acuerdo, porque oigan la contradicción de la vida, a mí me pasa más o menos como Rodney. Yo que no estoy de acuerdo con las intervenciones de otros países. En el caso pero ahí de sí, en Venezuela sí, yo también estoy de acuerdo. Yo también. Porque lamentablemente, el pueblo ha demostrado que no ha podido por sus propios medios salir. Y que lo ha intentado, de la situación, y lo ha intentado. En las urnas. Lo ha intentado, de todas formas. Muchas las muertes, sobre todo de jóvenes. Ay, sí. Que salieron un día a votar y que en medio de una situación, una protesta, resulta que perdieron su vida. Sí. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Ojalá que se derrame la menos sangre posible. Ojalá que Maduro pueda tener un poco de lucidez. Está bailando. Un poco de lucidez y decir, miren, yo me voy para uno de esos países donde él sería bien recibido con su familia. Y el pueblo y que deje la gente tranquila. Puede reestructurarse.
porque lamentablemente no es que uno quiere sangre, pero el pueblo venezolano merece estar en paz. Y el pueblo venezolano es un pueblo que tiene tanta identidad que el pueblo venezolano puede estar bien aquí. Pero y quiere si estar su allá. país se restaura, vuelve para atrás. automáticamente se va. Para atrás. Sí. O sea, vuelve para atrás, vuelven a producir allá. Sí. Venezuela sin Maduro, yo entiendo que vuelve a recuperarse en Claro poco que tiempo, sí. porque Venezuela tiene recursos naturales incuantiables, o sea, Un país rico, un país rico, sumamente rico, pero aparte de eso, la gente venezolana son gente preparada y de verdad que yo sé que fácilmente se restablece. Arrancan.